59.000 personas detenidas, 2.407 laboratorios clandestinos desmantelados, casi 30.000 armas de fuego incautadas. Y una cifra que hace apenas 2 años parecía completamente imposible de mover. El promedio diario de homicidios en México cayendo de 86.9 casos a 45.4 entre septiembre de 2024 y junio de 2026, según confirmó la propia presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Eso no es una cifra decorativa que alguien inventó para verse bien en una mañanera. Es el resultado de casi 2 años de operativos constantes, coordinación entre agencias federales y estatales, y una estrategia que Omar García Harfuch ha venido construyendo pieza por pieza, mientras la mayoría de los mexicanos seguía escuchando las mismas noticias de siempre sobre violencia descontrolada. Pero algo cambió, y hoy te voy a mostrar exactamente qué fue, con números, con nombres de operativos, con el contexto completo que ningún noticiero de 3 minutos se toma el tiempo de explicar. Te voy a contar 5 cosas concretas. Primero, ¿qué dicen exactamente las cifras oficiales sobre la caída de homicidios entre 2024, 2025 y lo que va de 2026? Segundo, ¿por qué junio de 2026 se convirtió en el mes más bajo en violencia de todo el sexenio? Tercero, ¿qué tipo de operativos específicos explican esa baja, con cifras reales de detenciones, decomisos y laboratorios destruidos? Cuarto, ¿por qué la violencia sigue concentrada en unos pocos estados y qué significa eso para el resto del país? Y quinto, ¿qué peso político y diplomático tiene esta cifra en la relación de México con Estados Unidos justo en este momento? Quédate hasta el final porque hay un dato que cambia por completo la forma en que deberías entender esta historia. Antes de continuar necesito pedirte algo. Si te importa entender lo que realmente está pasando en materia de seguridad en este país, más allá de los titulares alarmistas de siempre, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Este análisis existe para explicarte lo que un boletín oficial de 3 líneas jamás te va a contar con este nivel de detalle. No me falles. Empecemos por el corazón de esta historia, los números, uno por uno, sin adornos y sin exagerar nada. En marzo de 2026, el Gabinete de Seguridad informó que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 44% entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, al pasar de 86.9 casos diarios a 48.8. Eso significa 38 homicidios menos cada día comparado con el punto de partida de esta administración, y febrero de 2026 fue señalado oficialmente como el mes de febrero con menos homicidios desde el año 2015, es decir, en más de una década. Detente un segundo a pensar en lo que implica esa cifra. Estamos hablando de un país que durante años vivió meses enteros con más de 90 homicidios diarios en promedio, un número que parecía casi inamovible, como si fuera simplemente el costo de vivir en México. Y de repente, ese número cae por debajo de 50 y sigue bajando, porque la tendencia no se detuvo en febrero. En abril, el reporte oficial habló de un promedio de 51.4 homicidios diarios durante marzo, la cifra más baja para ese mes desde 2016. Un mes después, en mayo, otro informe mostró que el acumulado de enero a mayo de 2026 fue el más bajo desde 2015, con un promedio de 47.3 diarios. Y el 16 de junio, México registró su día con menos homicidios en toda la década, apenas 27 asesinatos en un solo día en todo el país. Pero el dato más contundente de todos llegó apenas unas semanas antes de este video. El 13 de julio, la presidenta Sheinbaum confirmó que de septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidio doloso bajó 48%. Eso significa que cada día de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad. Junio de 2026 cerró con un promedio de 45.4 homicidios diarios, marcando un mínimo histórico para ese mes en los últimos 12 años, superando todos los registros anuales desde 2015. Y con eso, México cerró el primer semestre completo del año con un promedio de 49.7 homicidios dolosos diarios, el nivel más bajo para un periodo de enero a junio en los últimos 10 años.
Si pones todas estas cifras una junto a la otra, mes tras mes, la fotografía completa es clara y es prácticamente imposible de discutir. La violencia en México no desapareció, eso sería mentira, y no te voy a vender eso. Pero la curva, después de años de subir o de mantenerse estancada en niveles altísimos, finalmente empezó a bajar de manera sostenida, consistente, mes tras mes, con datos verificables de fuentes oficiales que se pueden cruzar entre distintos medios y distintas fechas. Ahora bien, decir simplemente bajaron los homicidios sin explicar por qué es quedarse a la mitad de la historia. La pregunta que de verdad importa es, ¿qué está haciendo diferente el gobierno para que esa curva se mueva en la dirección correcta? Y ahí es donde entra la parte que casi ningún medio se molesta en desglosar con calma. El 16 de junio, en la mañanera, Harfuch presentó un balance completo de su estrategia desde octubre de 2024 hasta mayo de 2026. En ese periodo se desmantelaron 2.407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de droga, se incautaron 29.572 armas de fuego, se aseguraron 419.3 toneladas de droga en total, siendo el fentanilo la sustancia predominante, con 2.315.8 kilogramos y 5.514.356 pastillas incautadas. Y se detuvo a 56.134 personas, de las cuales 1.468 fueron detenidas específicamente por el delito de extorsión. Apenas un mes después, el 13 de julio, esa cifra de detenidos ya había subido a 59.000 personas según el reporte más reciente del Gabinete de Seguridad. Detente en ese número de laboratorios clandestinos, 2.407, eso no es un dato menor. Cada laboratorio desmantelado representa una fuente de producción de droga sintética, principalmente fentanilo, que deja de operar. Y cada uno de esos laboratorios representa además inteligencia previa, vigilancia y un operativo coordinado entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y fiscalías estatales para llegar hasta ese punto exacto del mapa. Eso es clave para entender el fenómeno completo. La baja de homicidios no ocurre en el vacío, no cae del cielo por casualidad. Ocurre porque hay presión constante y verificable sobre células criminales específicas, más coordinación real entre la Federación y los gobiernos estatales, y más capacidad operativa para detener a actores que antes se movían con relativa libertad por años enteros sin que nadie los tocara. Y aquí hay algo que quiero que notes con atención, porque dice mucho sobre la forma en que Harfuch ha decidido comunicar estos resultados. En ese mismo balance de junio mencionó explícitamente la caída de líderes criminales de alto perfil, incluyendo la muerte de Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, además de capturas de liderazgo dentro del CJNG, de los Chapitos y del cártel de los Beltrán Leiva. Esa forma tan específica de comunicar nombrando estructuras completas y no solo operadores menores es parte de lo que le ha dado fuerza política. Convierte algo tan difícil de medir como la seguridad en algo que se puede contar, verificar y comparar mes contra mes. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos cada uno de estos reportes con el mismo nivel de detalle, para que entiendas no solo el titular, sino la maquinaria completa que hay detrás de cada cifra que el gobierno presenta en sus conferencias. Ahora, y esto es importante, sería un error grave vender esta historia como una victoria total y cerrada. Aquí es donde conviene ser absolutamente precisos y no caer en el mismo triunfalismo vacío que criticamos en otros medios. Aunque los homicidios bajaron de manera consistente mes tras mes, el país todavía arrastra una crisis de violencia seria que no se puede minimizar. En comparación con 2018, los homicidios han disminuido 41%, pero siguen siendo 11% más altos que en 2015. El punto de comparación histórico que el propio gobierno utiliza constantemente. Además, la reducción no es uniforme. Hubo días específicos dentro de esta misma tendencia a la baja que mostraron lo frágil que puede ser el fenómeno. El 20 de febrero de 2026, apenas días antes de que se presentara el balance de la caída histórica de ese mes, México registró su día más violento del año hasta ese momento, con 66 homicidios dolosos en 24 horas. Eso demuestra que la tendencia general es descendente, pero no es lineal ni está exenta de repuntes puntuales y violentos. Esa concentración regional que ya hemos documentado en videos anteriores sigue siendo un factor central.
Mientras el promedio nacional mejora de manera sostenida, hay entidades específicas donde el crimen organizado sigue operando con una capacidad de violencia que apenas se ha visto tocada por la estrategia federal. El desafío real entonces ya no es únicamente bajar el promedio nacional en su conjunto, sino evitar que esos focos específicos de violencia sigan sosteniendo por sí solos buena parte del problema del país. Y ese es exactamente el tipo de reto que Harfuch ha venido enfrentando junto con el Gabinete de Seguridad completo, no como una solución mágica que resuelve todo de un día para otro, sino como una estrategia acumulativa basada en inteligencia previa, coordinación institucional real y golpes quirúrgicos dirigidos a puntos específicos del mapa criminal. En otras palabras, el gobierno quiere que esta caída de homicidios no sea un dato aislado que aparece una vez y desaparece al siguiente trimestre, sino una tendencia estable que se pueda sostener año tras año, mes tras mes, como efectivamente ha venido ocurriendo desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026. Piensa por un momento en lo que esto significa para la conversación pública en general. Durante años, la seguridad en México se discutía casi exclusivamente desde el puro escándalo mediático: balaceras, masacres, extorsiones, desapariciones, cada una presentada como un hecho aislado sin conexión con ninguna estrategia de fondo. Eso sigue ocurriendo, no ha desaparecido, pero ahora el gobierno intenta responder con una lógica completamente distinta, mostrando que, por primera vez en bastante tiempo, existe una curva descendente sostenida en el indicador más duro y más difícil de manipular de todos los que existen en materia de seguridad pública. No es propaganda barata decir que bajar homicidios de esta manera importa profundamente. Es el indicador más sensible de toda la seguridad pública, porque resume en una sola cifra dura la capacidad real del Estado para proteger la vida de sus ciudadanos. Si esa cifra cae de manera consistente durante 20 meses seguidos, como ha ocurrido aquí, el gobierno gana margen político y credibilidad frente a la ciudadanía. Si esa cifra se mantiene igual o vuelve a subir, pierde toda credibilidad de inmediato, sin importar cuántos discursos se den en las conferencias matutinas. Por eso, la insistencia constante en hablar de reducción histórica y de resultado directo de la estrategia no es casualidad, ni es solo un recurso de comunicación política. Y esta narrativa importa tanto dentro de México como hacia fuera del país, especialmente frente a Estados Unidos. En un momento donde la seguridad sigue siendo uno de los temas centrales en la relación bilateral y donde cada revisión del TEMEC trae de vuelta la conversación sobre narcotráfico como moneda de presión política, mostrar una reducción sostenida y verificable de homicidios, junto con casi 30,000 armas incautadas y más de 400 toneladas de droga asegurada, ayuda a sostener el argumento de que México sí está actuando con fuerza real contra el crimen organizado. No resuelve el problema de fondo por completo, eso hay que decirlo con toda claridad, pero sí debilita significativamente el argumento de que el Estado mexicano está ausente, paralizado o rebasado. En este punto conviene volver una vez más a los números más claros, porque son los que sostienen absolutamente todo lo que hemos hablado hasta ahora. Septiembre de 2024, punto de partida, 86.9 homicidios dolosos diarios en promedio nacional. Febrero de 2026, 48.8 diarios, el nivel más bajo para ese mes desde 2015. Marzo de 2026, 51.4 diarios, la cifra más baja para ese mes desde 2016. Mayo de 2026, 47.3 diarios, el acumulado enero-mayo más bajo desde 2015. Y junio de 2026, 45.4 diarios, el mes más bajo de todo el sexenio hasta ahora, con una caída acumulada de 48% desde el inicio de esta administración. Ese cuadro completo de cifras explica perfectamente por qué esta administración está empujando con tanta fuerza esta narrativa específica en cada oportunidad que tiene. No es un dato decorativo que se menciona de pasada. Es, literalmente, el centro de toda su legitimidad política en materia de seguridad pública, el argumento principal al que recurren una y otra vez frente a cualquier crítica y el que sostienen con reportes mensuales consistentes que cualquier persona puede revisar y comparar por su cuenta. Quiero cerrar este análisis con la idea que me parece, de todo lo que hemos revisado hoy, la más importante de todas.
La baja de homicidios que hemos documentado con estas cifras no significa, bajo ningún concepto, que México haya resuelto el problema de la violencia de manera definitiva. Significa algo distinto, pero igualmente relevante, que por primera vez en muchos años existe evidencia real, verificable y sostenida durante casi 2 años completos, de que una estrategia coordinada sí puede empujar la curva de violencia hacia abajo de manera consistente mes tras mes. Y eso, aunque parezca un matiz pequeño, cambia por completo el debate político nacional, cambia la percepción que tiene la ciudadanía sobre la capacidad del Estado, y cambia también el tipo de presión diplomática que el gobierno mexicano puede resistir frente a otros países. La pregunta que de verdad importa ahora no es simplemente si bajaron los homicidios, eso ya quedó demostrado con cifras oficiales de múltiples fuentes cruzadas entre sí. La pregunta de fondo es, si el Estado mexicano puede sostener esta tendencia en el tiempo, sin que el crimen organizado simplemente reorganice su violencia hacia otras regiones del país o hacia otros tipos de delitos que no se contabilizan igual en las estadísticas oficiales, como la extorsión o la desaparición forzada. Esa es la verdadera prueba que se viene en los próximos meses, y es exactamente el tipo de seguimiento que vamos a seguir haciendo en este canal. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste lo esencial de esta historia. México no está fuera de peligro, ni mucho menos, pero sí está mostrando una caída real, sostenida durante casi 2 años, y verificable en el indicador más duro y más importante de todos los que existen en materia de seguridad. Y esa caída, dentro de la narrativa que ha construido Harfuch junto con todo el gabinete de seguridad, no es simplemente un eslogan de campaña. Es el resultado concreto que el gobierno quiere usar, con cifras en la mano, para demostrarle a todo el país que sí se puede. Eso es todo por hoy. Antes de que te vayas, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana para no perderte ningún análisis como este. Comparte este video con alguien que necesite entender los números reales detrás de la seguridad en México, alguien que esté cansado de escuchar solo titulares alarmistas sin contexto. Y escríbeme en los comentarios qué te parece esta baja histórica de homicidios, si crees que es sostenible en el tiempo o si crees que es solo un respiro temporal antes de que la violencia vuelva a subir. Nos vemos en el próximo video.